No es nada descabellado pensar que esta nueva intentona de intervención haya sido parte de las conversaciones entre Trump y Vladimir Putin. Ahora, aquí la diferencia es que yo creo que China está entrando al quite, ¿no? Está entrando a decir, hey, nosotros también tenemos que opinar sobre Venezuela. El suministro de petróleo para Estados Unidos, venga de donde venga, es un tema para que ellos le llaman, que es lo máximo para ellos, su seguridad nacional. Entonces, creo que esta es una embestida más, ahora sumando el tema de el cártel de los soles. De acuerdo, resulta que Maduro es un narcoterrorista. Vemos, por ejemplo, la expansión de embajadas y consulados de Estados Unidos en México. Vemos que ya no son meramente oficinas consulares, sino ya cuentan con oficinas de la DEA y de otros departamentos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues, digo, a uno, si le dicen a simple vista, uno piensa, bueno, estos van a traer espías a México. La absoluta ruina de España, ahora incendiada, prendida a fuego, con desastres naturales y además pobreza energética en un país desarrollado, 40% de la población que no puede saciar sus necesidades energéticas básicas por el terrible precio que han traído las, entre comillas, renovables. Rusia suministra cierto armamento a Venezuela. Entonces, obviamente todo esto dándose en los últimos 2-3 años, dándose en la coyuntura de un conflicto en donde Estados Unidos ha invertido mucho, uno le llaman la lavandería de dinero a lo que es el conflicto de Ucrania. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Buenas tardes, amigos. El mundo pone su atención hoy en la amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela contra la dictadura de Nicolás Maduro. A su vez, detrás de esto también esa orden, entre comillas, secreta que Trump emitió declarando organizaciones terroristas a los cárteles y autorizando el uso militar de fuerza de Estados Unidos fuera de su territorio, con el pretexto de que serían acciones en defensa de su propia seguridad nacional. Vaya eufemismo. También está la amenaza, por tanto, una intervención en México, que juzgo podría resultar aún más sangrienta que una intervención en Venezuela, que algunos pintan como que podría ser una operación quirúrgica y fantástica para sacar al dictador de allí, pero que difícilmente ocurra sin derramar sangre inocente. Ahora, lo importante es cuáles son las verdaderas razones detrás de esta decisión de Trump. ¿Qué es lo que no cuentan los medios de comunicación dominantes? ¿Qué consecuencias traería para el mundo cualquiera de estas dos situaciones o la concatenación de ambas? No solo para dichos países. Para ello convoco a Elmer Bauman, que es un investigador muy interesante, autodidacta él, un hombre del sector minero, por cierto, que he visto en colaboraciones junto a don Rubén Luengas, gran maestro periodista, y nuestra amiga, la politóloga Guadalupe Correa Cabrera. Por tanto, tengo el placer de que hoy Elmer nos acompañe. Bienvenido, Elmer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Un saludo a tu estimada audiencia y un honor de estar en tu programa. Soy un nacido, pues veo mucho tus diferentes investigaciones. Una que se me viene a la mente, digo, aparentemente no es de temas geopolíticos, pero de alguna manera tiene que ver, es la investigación sobre el conejo malo, Bad Bunny. Y sí. Cómo interactúan diferentes actores de la sociedad y de la política, ¿no? Para encumbrar a un artista. Bueno, ayer sabes, Elmer, mira, esto sí, sale totalmente de contexto, pero le estaba contando a una señorita justamente
que me estaba reivindicando el rol de Bad Bunny como activista social en contra de la gentrificación de Puerto Rico. Ajá. Y yo, por un lado, quise focalizar el tema de la gentrificación y decir que, bueno, también la gente que está en contra de la gentrificación, en parte también está en contra de la prosperidad de otros, que es un tema. O sea, que está en una agenda regresista, digamos. Sí. Y después le conté cómo fue lo de Bad Bunny, ¿no? Y me acordé del documental que hicimos hace 2 años, que lo recomiendo para quien lo quiera ver. Es insólito. Es unidad militar chavista, ¿te acuerdas, Elmer? Sí, sí, Que recuerdo. quería crear, digamos, una generación de músicos que degeneren el cerebro de la juventud norteamericana como una especie de venganza contra el adoctrinamiento hollywoodense, ¿no? Así Y en el es. interín el tipo queda suelto, el capitán Jiménez Dan en Puerto Rico, cuando muere Chávez, y queda en el aire, después de las guerras sucesorias internas, y termina vendiéndole el proyecto a la gente de Soros. Y así construyeron a esta cosa que es tan influyente, ¿no? En generaciones enteras, y que es como que te derrite el cerebro. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué pienso? Creo que habla mucho del estado actual de nuestra sociedad, porque, digo, para empezar, si yo llego a escuchar una canción de Bad Bunny en la radio, no duro más de 5 segundos. Pero aparte de que no puede cantar, digo, cuando lo veo en las entrevistas, o sea, pienso que ni siquiera sabe hablar. Entonces, para la gente que lo escucha, digo, pues de qué estamos hechos, o sea, no sé de qué ángulo la gente puede decir que ese es un artista. Artista me refiero a alguien que crea arte. Entonces, pues a mí me asombra y aunque sí está muy inflado, también tiene una popularidad genuina. Entonces creo que eso es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo en la actualidad. Es un tipo que estaba trabajando en un mini mercado y estaba así cantando arriba de un mostrador, jugando con el palito limpiador. Cuando va Jiménez Dan a comprar y dice, oye, ¿no quieres formar parte de esto? Yo cuando me enteré no lo podía creer, sinceramente me pareció alucinante. Pero así surgen algunos fenómenos de masas. Tú sabes mucho de eso porque has estado obviamente investigando también la psicosis colectiva y la manipulación de la ingeniería social durante el encierro masivo. ¿Qué hay de eso ahora con la cuestión de las intervenciones militares en el contexto de la guerra contra el narco y Estados Unidos, con el fentanilo y los zombies del fentanilo? Y bueno, toda una cuestión bastante extraña porque el cártel de los soles no conecta con el fentanilo, pero bueno, toda esta narrativa desplegada está planteada para justificar también una intervención en México. ¿Qué piensas al respecto de todo esto? ¿Cuál crees que es la arquitectura que hay detrás? ¿Qué buscan? Pues lo que pienso es de que en medios, no se diga en medios estadounidenses, principalmente cadenas como Fox, que ya llevan bastante tiempo hablándose del tema de los cárteles, y ni se diga con la reciente elección de Trump para su segundo periodo. En México, lo que veo en las noticias de México, al menos en el mainstream, es de que también se está haciendo un trabajo de ingeniería social para por lo menos sembrar la idea de la posibilidad de una intervención de Estados Unidos. Y hay mucha gente que estuviera a favor. ¿Por qué? Porque también del lado mexicano no salen, no son unos hermanitos de la caridad. Se ha hecho mal el trabajo de seguridad, no sé si por corrupción o por diseño, pero esto ha favorecido a Estados Unidos. Entonces, entonces la gente no ve más allá, entonces está el problema inmediato de la inseguridad. Y entonces mucha gente dice, no, pues no importa quién sea, pero que venga a resolver este problema. Entonces pienso que todo eso es un trabajo de empezar a sembrar ideas y de empezar a cambiar la psique colectiva que nos lleva a que la gente pida a gritos la solución de un problema sin importar de quién venga. Sabiendo todo lo que, si la gente, perdón, si la gente hace un poco de historia, o sea, las intervenciones de Estados Unidos a México no es nada nuevo. O sea, ha sido durante varios siglos. Y el hecho de que no exista una intervención militar, pues Estados Unidos ha intervenido en México por décadas y lo sigue haciendo.
Que no sea militar no quiere decir que no sea, no tenga mucha injerencia en la política mexicana. Digo, no hace tanto tiempo, apenas hace algunas décadas, en donde políticos encumbrados mexicanos, incluyendo presidentes, tenían un nombre código de la CIA, el código Litempo. No sé si has escuchado sobre eso, Nicolás. Lo he escuchado, pero quiero que nos lo cuentes porque estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe lo que es Litempo. Tiempos de Litempo, Echeverría. en tiempos de Echeverría y un poquito más atrás, Díaz Perdón, Ordaz. quiero ser incisivo con esto, me hago cargo yo de lo que digo. No sé si alguna vez lo viste. Yo hice una investigación. Alguien que formó parte de ese programa como asset fue quien ahora se la da del gran soberanista, Alfredo Jalife. Trabajando directamente para la CIA como asset. Como un activo de la CIA. Sí, en esa época. Esa sí es noticia para mí. Okay. Pero en ese tiempo estamos hablando de 60s, un poquito principios de los 70s. ¿Y sabes dónde además operaba? En el PAN. Él estaba en el entorno del PAN. Después se lo sacan de encima. ¿El doctor Jalife? Es Alfredo Jalife, sí. Sí. No tenía conocimiento de ello. En ese tiempo, ¿Sabes quién también lo tiene bien investigado? Una periodista que claramente no somos santos de nuestra devoción mutuamente, pero se llama Guadalupe Lizárraga. Tiene bien hecha esa investigación también, por su parte, sobre el rol de Jalife en dicha década, y ahora es, bueno, esta cosa, ¿no? Propagandista a sueldo del Kremlin y compañía, como lo fue en el pasado el tío Sam. No le fue tan bien, e hizo la carrera alternativa, ¿no? Como fundador de Morena, defensor de la energía y ahora propagandista, exégeta de los BRICS. Pero sí, es interesante. Y mucha gente me he cruzado y hablado también sobre estas purgas que él hace, que quiere que todos los... O sea, no hay otro comunicador que no sea él, no hay otro crítico, no hay otro disidente que sea él. Esas cosas están bien aprendidas, son parte de un manual de manipulación de la opinión pública de la CIA que en su día vi. Cuéntale a la gente lo del tiempo. Nada más para cerrar un poco. La CIA de presidentes. Para cerrar un poquito la idea con Jalife, yo lo que tengo que decir es de que, digo, alguien que lo ve desde fuera, correcto, es de que sí sabe mucho. Sí tiene conocimiento de muchas cosas, de información que no se le escucha a muchos otros. En eso creo que sí tiene razón, pero eso no le quita lo que ha hecho anteriormente, o si se quiere llamar un poquito, no sé si llamarle arrogancia, pero de que yo soy el que sabe y nadie más. Ahora, volviendo al Litempo, estamos hablando que 3 presidentes en sucesión. Estamos hablando de López Mateos, Adolfo López Mateos, que fue presidente del 58 a 1964. Él estaba involucrado al grado de tener mucha afinidad y creo que hasta compadrazgo con el entonces embajador de Estados Unidos en México. Creo que era Scott, se apellida, no recuerdo bien el nombre. Y posteriormente, quien era su secretario de Gobernación, Díaz Ordaz, también era parte del Litempo. Y después el sucesor de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que curiosamente muchos lo veían como izquierdista, como afín a los países no alineados, anti Estados Unidos. También era parte del Litempo, tenía su nombre código. ¿Y tú crees que ha cambiado la subordinación del poder mexicano directa y absoluta al poder norteamericano con Morena, o todo lo contrario? Creo que no ha cambiado. No, o sea, las cosas aparentemente cambian. Decimos en México que las cosas cambian para no cambiar. Digo, la presencia de Estados Unidos en México con Morena en la retórica, pues no, somos los soberanistas, no queremos injerencia, pero en la práctica vemos, por ejemplo, que lo que es la presencia de agentes armados de la DEA o de diferentes agencias es autorizada en gobierno de Morena,
y si no autorizada, se autorizó desde antes, pero es permitida. O sea, el progreso que ha hecho esta injerencia no se ha revertido o no se ha quitado. O sea, ahí sigue. Vemos, por ejemplo, la expansión de embajadas y consulados de Estados Unidos en México. Vemos que ya no son meramente oficinas consulares, sino ya cuentan con oficinas de la DEA y de otros departamentos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues, digo, a uno, si le dicen a simple vista, uno piensa, bueno, estos van a traer espías a México. No, no me venga que son empleados administrativos nada más. Entonces, están pasando de meras oficinas a complejos en las diferentes ciudades en México. Digo, es sabido, ¿no? Que hubo un tema ahí de hace unos años en la ampliación o en la nueva embajada de Estados Unidos en México, donde iban a quitar unos árboles y por temas ambientales y hubo protestas, y ahí la que intervino en favor de Estados Unidos fue Claudia Sheinbaum. Entonces, obviamente al pueblo se le dice una cosa, pero ya tras bambalinas, pues digo No, y además, a ver, la militarización que hace López Obrador de la frontera, les hace el trabajo sucio matando migrantes en la frontera sur de México, se tiene que decir con todas las letras. Uh-huh. El humanista, ¿no? O sea, todo el trabajo sucio, todo lo que le pidieron la administración Trump del primer gobierno, Biden y Harris, ahora Trump otra vez con Sheinbaum, son absolutamente sumisos, absolutamente obedientes. López Obrador ya estaba traqueado por la embajada americana desde los 90 cuando empezó con las marchas y lo veían con bastante simpatía. Y había ahí un nexo que yo se lo conté a Rubén, tengo el orgullo de que es algo que descubrí en las investigaciones que hice sobre México, que es un nexo también con el sionismo, ahora que hay un canciller totalmente sionista, por ejemplo, y una presidenta que es moderadamente sionista, que es Clara Judisman. También tienen ese papel ahí, ¿no? Y con todo lo que hizo Israel contra México. Ese nexo no lo conozco, para serte honesto, Nicolás. Pero digo, no me sorprende, porque siempre siempre en la carrera de cualquier político que llega a esos niveles, invariablemente va a haber personas de esa naturaleza. Y cuéntanos cómo lees tú, cómo ves tú lo que pasa en Venezuela, porque por un lado sabemos que una intervención estadounidense definitivamente no va a ser benévola ni bien intencionada, y ahí nos cuentas qué crees tú que hay como trasfondo, pero por otra parte también es cierto que los venezolanos están rehenes de un régimen atroz, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? Es correcto, están entre la espada y la pared, diríamos. ¿Cómo se forjó esto y a quién crees que beneficia? Bueno, si nos vamos a noticias, no sé si 5 o 10 años atrás, invariablemente siempre vamos a encontrar noticias en Estados Unidos o periódicamente. Bueno, ya hay que terminar con este régimen, Maduro, Chávez es el demonio y hay que terminar con esto y hay que favorecer la democracia en Venezuela. Y mágicamente salta una figura de oposición en Venezuela, que también es gente que resulta estar muy desacreditada. Y al final, Estados Unidos le dice gracias, pero no gracias, ya te utilicé, ya no requerimos de tus servicios. Pero si yo veo el trasfondo de este intento de intervención en Venezuela, y esto a lo largo de los años, creo que el trasfondo es el más sencillo, es las reservas petroleras que tiene Venezuela. Creo que eso para Estados Unidos, y nunca he hecho un secreto de eso, de que el suministro de petróleo para Estados Unidos, venga de donde venga, es un tema para que ellos le llaman, que es lo máximo para ellos, su seguridad nacional. Entonces, creo que esta es una embestida más, ahora sumando el tema de el cártel de los soles. De que ahora resulta que Maduro es un narcoterrorista. Están sumando eso. Y si nos vamos, como comentábamos cuando conversábamos el domingo pasado, creo que no es coincidencia que esta nueva intento se dé días después
de la reunión que tuvo Trump con Vladimir Putin en Alaska. Entonces hay que ver el timing de eso también. A ver en qué resulta. Desarrolla tu punto sobre la reunión de Putin y Trump en Alaska y cómo se relaciona esto con la operación en costas venezolanas. Bueno, es sabido que Rusia suministra cierto armamento a Venezuela. Entonces, obviamente todo esto dándose en los últimos 2-3 años, dándose en la coyuntura de un conflicto en donde Estados Unidos ha invertido mucho, uno le llaman la lavandería de dinero a lo que es el conflicto de Ucrania. Entonces, cuando la reunión de membrete o nominalmente es para discutir la guerra en Ucrania, o lo que los rusos llaman la operación especial en Ucrania, pues obviamente pienso yo que fuera de cámaras y ya en privado se van a discutir otras cosas, ¿no? Entonces no es descabellado pensar que algunos de los puntos de negociación de Trump hayan sido, bueno, no nos vamos a meter, ya vamos a dejar de invertir, vamos a bajarle 2-3 rayitas al volumen de la OTAN, de los países miembros de la OTAN. Yo voy a favorecer en que Ucrania no tenga membresía en la OTAN, pero a cambio de esto, tú ya no vas a apoyar a Venezuela. Entonces, yo pienso que no es nada descabellado. Digo, recordemos en los 60s, en la crisis de los 2 misiles, una de las negociaciones fue que Estados Unidos tenía unos misiles, ¿cómo le llaman? Júpiter, en Turquía. Y a cambio de eso, Rusia tenía que quitar misiles en Cuba. Pero eso se supo años después. O sea, fue una negociación que se hizo en lo oscurito. Entonces, por eso pienso que no es nada descabellado pensar que esta nueva intentona de intervención haya sido parte de las conversaciones entre Trump y Vladimir Putin. Ahora, aquí la diferencia es que yo creo que China está entrando al quite, ¿no? Está entrando a decir, hey, nosotros también tenemos que opinar sobre Venezuela. Creo que esa es la diferencia. Entonces, surge como a menos en el escenario o en el teatro de la geopolítica, surge como un nuevo factor. Es muy interesante lo que planteas. ¿Qué crees que hará China? Considerando que de todas formas China tiene deudas que Maduro no puede pagarles, y esta es otra cuestión para tener en cuenta. Ha destruido el socialismo chavista PDVSA a tal punto que tú sabes que están en sus niveles históricos mínimos de explotación petrolera, y Chevron y tal operando ahí con autorización de Trump, ¿no? Las petroleras yanquis de los Rockefeller, pero no, digamos que no están en su mejor momento. El petróleo venezolano además tiene tú lo sabes que eres del sector minero, tiene una cuestión de que es de baja calidad, o sea, es un poco caro el proceso del petróleo venezolano, y tiene unas deudas atroces que no están pudiendo pagarle a China. Entonces China no sé si estaría tan interesada en sostener a Maduro hoy. ¿Tú qué crees? Pues probablemente para negociar suministro de petróleo, porque China es también ahorita con su... Sí, gran consumidor. O sea, no sería descabellado pensar que es una manera de asegurar reservas o el suministro de petróleo desde Venezuela. Pero ahora que Estados Unidos se autoabastece, primero quiero saber si es correcto eso, ¿no? Que es el dato que manejan los medios mainstream. Estados Unidos habría logrado el autoabastecimiento de petróleo vía fracking. ¿Es correcto eso, Elmer? ¿Tú crees? Yo no tengo conocimiento, pero si lo fuera a hacer, entonces, ¿por qué les interesa estar interviniendo en países petroleros? Desde Medio Oriente hasta México, hasta Venezuela. Y lo sé esto de primera mano, quien es un exportador a Estados Unidos de petróleo es Canadá, el petróleo de Alberta. Y claro, tú vives en Canadá, ¿verdad? Sí, es correcto, así es. Entonces, volviendo al tema, Trump sí, muy feroz en sus amenazas y en su imposición de tarifas a Canadá, pero hay cosas como el petróleo que deja exento. Aquí tengo que hacerte una pregunta y vamos a volver luego a Venezuela, ¿no? Pero Canadá es un país que parece, tras Trudeau, que yo hice varios documentales con la saga, ¿no? Uno vio
escenas paradójicas como Chrystia Freeland, Tierra Libre, Young, de hecho de la directiva del programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, que era era la ministra de Economía y la viceprimera ministro de Trudeau, que le congeló las cuentas bancarias a las personas que apoyaron financieramente las protestas pacíficas de los camioneros contra los mandatos sanitarios de 2020 y 2021. Uh-huh. Trudeau, una política además directamente, pero roja, propia de Evo Morales o de los Kirchner en su peor momento, que prohibió la adquisición, esto es correcto, la adquisición de casas a extranjeros también en un momento. Lo cubrimos en el noticiero, o quería implementar estas regulaciones para evitar que suba el precio de la vivienda. De todo, ¿no? O sea, restricciones además que me parecen paradójicas, quiero que me hables de eso, tú también, si es verdad, estas restricciones ecológicas que tienen a la minería, teniendo algunas de las principales mineras del mundo, como la Barrick Gold, que es canadiense. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo es vivir en Canadá? ¿Cuál es la situación de las libertades en Canadá? Porque me parece que ha decrecido y mucho, curiosamente, durante estos gobiernos del partido, entre comillas, liberal, ¿no? Ahora está Mark Carney. ¿Cómo lo ves? Un hombre de la élite financiera. Lo que puedo decir, volviendo a Trudeau, aparte de muy rojo, muy de izquierda, muy woke. O sea, tremendamente woke. Entonces, eso en el canadiense promedio, más allá de lo que se escucha en medios mainstream, pues obviamente mi experiencia personal es de que Canadá es una antes y otra después de Trudeau. Así en temas económicos, en temas de libertades individuales, en temas de tanta restricción a lo que es, vayamos, a lo que es el clase media. Porque obviamente las grandes empresas, pues esas ya sabemos que están en las élites y esas de alguna manera siempre encuentran la manera de beneficiarse, si no es que son quienes imponen a los primeros ministros y a los políticos de alto calado. Mark Carney está resultando ser bueno, para empezar, Mark Carney era asesor económico de Trudeau. Mark Carney, curiosamente, una persona tiene 3 diferentes ciudadanías, es ciudadano de Reino Unido, de Irlanda y de Canadá. Entonces aquí no se sabe dónde están sus lealtades. Es el único no británico en ser gobernador del Banco de Inglaterra. Entonces él fue gobernador del Banco de Inglaterra y gobernador del Banco de Canadá. Entonces, un hombre tremendamente de las élites. Además un prototipo de Lord del Commonwealth, ¿no? De la Mancomunidad Británica. Sí, exactamente. Pero como político, un político sin experiencia, y creo que no ha sabido manejar bien lo que es su cargo, y ya la gente está viendo la misma tonada siempre, y esto está cansando al canadiense promedio. Dicho sea de paso, se habla mucho de que se sabe que fue impuesto por las élites como candidato, pero se habla mucho de que un posible fraude para llegar a ser primer ministro. Y pues también se especula mucho que ha tenido un desgaste, lleva menos del año. La elección fue a principios de este año y ya bastante desgastado. Entonces, no sé si tenga un periodo corto y se llama una elección adelantada. ¿Cómo vive Canadá el maltrato de Trump, que tiene esta costumbre de pisotear a los aliados y a los lacayos y guiñarle el ojo a los enemigos supuestos? Bueno, al principio, cuando fue inaugurado Trump para su segundo periodo, y pues de las primeras acciones fue la amenaza o la imposición de tarifas a México y a Canadá, sus supuestos aliados comerciales, dicho sea de paso, pues la gente sí hubo cierta indignación, o bastante indignación, al grado de que, por ejemplo, en supermercados, pues se dejaron de ver cosas de Estados Unidos o de compañías estadounidenses,
Y en los mercados, si seguían en stock, lo que los supermercados y tiendas empezaban a poner distintivos, ¿no? Este producto es canadiense. Esto para favorecer más la producción interna y un poco boicotear lo que es los productos provenientes de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos ya 6-7 meses después, otra cosa, aunado a esto, una de las banderas de campaña de Mark Carney, porque esto se dio en la coyuntura de la elección, una de las banderas de campaña de Carney era que él tiene la experiencia económica, yo he sido gobernador del Banco de Canadá y tengo experiencia en finanzas internacionales de alto nivel, yo voy a saber lidiar con Trump. Hace una semana acaba de decir, vamos a poner tarifas al tú por tú. La semana pasada, Carney, después de mucho balbuceo y mucho discurso y no acción, la semana pasada dice, no le vamos a poner tarifas a Estados Unidos porque pues eso nos va a afectar más a nosotros. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde quedó la persona que iba a saber lidiar con Trump? ¿Dónde quedó ese candidato? O sea, no, fue pura palabrería para ganar la elección. Ahora, volviendo a Venezuela, Elmer, yo hice documentales sobre Hugo Chávez, Diosdado, Maduro. El de Hugo Chávez es particularmente revelador porque se nota tanto el rol de la embajada británica como de los Clinton en su llegada al poder. Yo también veo dos posibilidades hoy, ¿no? Tú ves ahora esas tropas, 8.000 tropas. No parecería que esté fraguándose una intervención masiva, una especie de guerra de Irak o de Afganistán. Así que o va por algo más limitado, un cambio de régimen. Entonces yo me pregunto por qué, si ya tienen el petróleo con Maduro y compañía, o sea, si no es para, desde mi punto de vista, anotarse un tanto, una victoria propagandística, recuperar voto hispano, no sé. Y la otra posibilidad es que no hagan nada, que sea una bomba de humo, que quieran torcerle el pulso y decirle a Maduro, ponte aquí una cárcel de migrantes deportados como la que tiene Bukele, que no me parece que esté nada lejos de hacerlo, y empezar a mandar pobres estadounidenses, pobres inmigrantes en Estados Unidos que eran jardineros, que pagaron a impuestos 20 años, y mandarlos a una cárcel venezolana como ahora los manda a las cárceles de El Salvador, ¿no? El truán de Trump también es una posibilidad. ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo te imaginas esto? ¿Tú te crees que puede haber una guerra espectacularmente violenta en Venezuela? ¿Tú crees que entran y pegan un par de tiros y alguno entrega a Maduro a cambio de la recompensa? ¿O que no pasa nada? Yo pienso, me iría más a la posibilidad de una intervención muy limitada o de que sea pura propaganda para distraer la atención, porque hay gente inclusive, gente en Estados Unidos que no suelta el tema de Epstein. Entonces, este tipo de faramayas las ven como, bueno, ¿cuál va a ser el distractor de esta semana para no seguir hablando de Epstein? Entonces, sí. Pues vamos a... ¿Quiénes son los sospechosos habituales? Esta semana vamos a poner las cámaras sobre Venezuela. Esa puede ser una posibilidad. No veo tanto la posibilidad de que se ponga una cárcel así como el SECOP en El Salvador, porque pues no hay una alineación política, al menos en apariencia, ¿verdad? Y sería muy obvio para ambos, ¿no? Que eso no se haría. Entonces, veo o que sea una cortina de humo y uno no sabe qué negociaciones hay tras bambalinas, ¿no? Entre Venezuela y Estados Unidos, o una intervención muy limitada. Veo esas dos posibilidades. O que a lo mejor a Maduro ya le digan, ya llegó tu tiempo y pongan a otro en su lugar. ¿Entiendes a los venezolanos que ya hartos de todo y que se sienten completamente defraudados también por todos los disque opositores que han tenido? ¿Entiendes a los que miran con cierto entusiasmo la posibilidad de una intervención que les quite a Maduro de encima? ¿O también querrías decirle, cuidado que esto puede salir mal? ¿Cómo lo encararías? Pues digo, si nos vemos historia de Estados Unidos del siglo XX, Estados Unidos no interviene en un país porque son hermanitos de la caridad o porque quieren exportar la democracia o el American Way of Life al país donde intervienen, sino que le pregunten a Irak. Entiendo a la gente que pide esas intervenciones porque si bien sus vidas son afectadas y ven eso como una solución, pues obviamente tienen esa esperanza de
de que va a mejorar la situación si llega una intervención extranjera, y quitan al líder que está en turno, que le está afectando su, digamos, su modo de vida, su estándar de vida. Entonces sí entiendo esa parte, pero yo sí tuviera mucho cuidado extrapolándolo a México, también tuviera mucho cuidado, ¿no? Precisamente por la historia de Estados Unidos en México y prácticamente en toda Latinoamérica. ¿Tú te imaginas que en México, sobre pretexto de guerra contra carteles, podrían cargarse a miles de personas, ¿no? También por la densidad poblacional. Digo yo, podría ser un escenario muy violento. Ese puede ser un escenario, pero pues ya sabemos que ya conocemos el eufemismo de daños colaterales, ¿no? Entonces, no se extrañaría que dijeran, no, pues fueron daños colaterales, ¿no? Una familia de campesinos cerca de los plantíos de, no sé, de marihuana o de coca, pues fueron abatidos. También esas narrativas ya las conocemos, porque eso pasa volteamos a Irak hace algunos años. ¿Cuántos niños murieron en Irak? 500,000. Cientos de miles, sí, totalmente. Y tenemos a una exsecretaria de Estado, Madeleine Albright, diciendo que valió la pena la muerte de esos 500,000. Además fueron, en 2 cuotas fue el genocidio, porque los 500,000 murieron por las sanciones, la hambruna que impuso Clinton a Irak, en 3 cuotas en realidad, porque fue Bush padre les hace la primera guerra del Golfo, Clinton mata a 1 millón de iraquíes con hambre forzada, y luego viene Bush, hijo, y mata a cientos de miles. Las cifras más altas sostienen hasta 900,000 en lo que fue la Segunda Guerra de Irak, que es tremendo. Bueno, eso sí, yo creo que si ocurriese en América Latina, produciría una revuelta de los hispanos en Estados Unidos, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, yo no sé si podrían llegar a hacer algo tan sangriento Trump, aunque me parece que los yanquis son perfectamente capaces del mal y de la crueldad en niveles máximos, no te lo discuto. Pero ¿hasta qué punto podría beneficiarlo lo de México? O lo de Venezuela lo veo, ¿eh? Lo de Venezuela, digo, sí. Tumba Maduro, yo me lo veo ganando votos con eso. Pero lo de México, al contrario. Yo pienso que hay 35 millones, 40 millones de mexicanos y que no lo van a ver muy bien, me parece. O sí, de repente sí. Un día Roberto de la Madrid me dio aquí una cátedra de cómo algunos cambian su pensamiento hasta convertirse en partidarios de lo que se les ocurra que venga de Washington. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Yo como lo veo es que es difícil de leerlo, sobre todo si entendemos que tanto en el 2016 como en el 2024, en el 2020 estoy seguro que también, un amplio porcentaje de votantes de origen mexicano le dieron su voto a Trump. Entonces pienso que aquí, antes de llevar a cabo eso, se hiciera un trabajo también un poquito más específico hacia ese sector de la población, de la necesidad de intervenir en su país, es por su bien. Ya sabemos, una receta ya practicada por Washington. Entonces, yo lo veo posible. Obviamente, como muchas guerras que inicia Estados Unidos, pienso que no sería al principio de toda la planadora militar en México, ¿no? Sería primeramente pasos pequeños, pero al fin y al cabo progresivos, que pudiera llevar a una intervención ya con efectivos del ejército de Estados Unidos en México. Y pues digo, yo recuerdo películas en los 80s donde se veían, no sé, me recuerdo, no recuerdo si fue Predator, una de esas, donde ponían así como de fondo noticieros hablando de, no, que efectivos militares en las selvas de Guerrero porque están sofocando a terroristas, a guerrillas. Estoy hablando de películas de los 80s que estaban viendo al futuro hacia el 2020, 2030. Entonces todo eso ya está, ya se va sembrando esa semilla en la psique colectiva del estadounidense. Absolutamente. Y como te digo, la narrativa narco, increíble además. Nosotros sacamos hace poco un documental sobre Fort Bragg,
breve, que es el cártel militar de Estados Unidos, que funciona directamente en un fuerte militar de Estados Unidos. Y donde venden cocaína directamente, una cosa maravillosa, y le venden armas a los cárteles mexicanos. O sea, finalmente, ¿quién maneja esas mafias? Es como la yihad. Sí. O sea, de los creadores de ISIS y Al Qaeda vienen ahora los narcoterroristas. Nicolás, Les recomiendo este video. Mencionabas a Epstein, sí, muy interesante. No sé si vos sabías de la amistad de Epstein con Fidel Castro. Hicimos un programa entero al respecto. Lo que he visto son fotos de ellos dos recientemente. Bueno, ahí tenemos la historia de las fotos muy, muy interesante, además de extraños objetos que tenía este hombre, también sus vínculos con el presidente Andrés Pastrana, colombiano, etcétera. Sabemos, por supuesto, los que tuvo con Trump, los que tuvo con Clinton. Y aquí tenemos la terrible historia secreta de la mafia militar de Estados Unidos, Fort Bragg, se lo recomiendo mucho al público. Elmer, ¿qué te imaginas que veremos en los próximos días en referencia a Venezuela? ¿Y qué crees que podría pasar con el precio del petróleo a nivel mundial si cayera el régimen de Maduro, como podría querer Trump, entre las hipótesis que barajamos? Pienso que si hay una intervención, si llegase a haber una intervención, no afectaría el precio del petróleo, porque, bueno, a menos de que haya un daño a infraestructura petrolera en Venezuela, que no lo veo el caso. Porque si bien atacan diferentes, los estadounidenses atacan diferentes, digamos, infraestructura de los países, no atacarían la infraestructura petrolera para que no tenga una disrupción en el suministro. Digo, lo vimos en la reciente, no pasó nada cuando fue la incursión muy así, muy por encimita y muy, no sé si llamarla improvisada, la incursión que hubo en Irán hace meses. O sea, no hubo ninguna disrupción en lo que es el suministro, que es algo que se pudiera temer, ni en los precios. Entonces yo veo algo similar. Yo pienso que si se van a aventar una incursión así, porque al fin y al cabo el ejército de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, un fuerte lobby es el lobby petrolero o el lobby energético. Entonces no se van a aventar una incursión así sin haber estado palomeados por ese lobby y por los diferentes escenarios que pudieran ocurrir. Ahora, está la posibilidad de que digan, no, sí, que ustedes ataquen estas partes y que sea un teatro para decir, no, pues se vio afectado el precio del petróleo y te los vamos a tener que subir. Y quien tenga las ganancias sean ese mismo lobby petrolero. Entonces tienen esas dos, yo creo que tienen esos dos escenarios o esas dos opciones. Elmer, ya que te tenemos aquí, ¿qué piensas de la agenda ecológica, autos eléctricos, energía verde, que ha sido, por ejemplo, la absoluta ruina de España, ahora incendiada, prendida a fuego, con desastres naturales y además pobreza energética en un país desarrollado, 40% de la población que no puede saciar sus necesidades energéticas básicas por el terrible precio que han traído las, entre comillas, renovables? ¿Qué piensas tú al respecto, que eres del rubro? Pienso que es una... Además de la sopa china, de ese periodo, el tema de las energías verdes, el tema de salvar el planeta, el tema del climático, es la estafa más grande que hemos vivido, que estamos presenciando. Es una estafa grandísima. Pienso que no sé, hasta que ya la gente se harte y diga hasta aquí, los gobiernos van a seguir comerciando con eso. Los gobiernos y los grandes capitales. Y aquí, ahorita que mencionábamos a Carney, Mark Carney quiere prohibir la venta de carros de automóviles de gasolina o de combustión interna para el 2035. Estamos hablando como la Unión Europea, ya lo hizo. Como la Unión Europea. Pero pues, realmente aquí la gente no está de acuerdo y la infraestructura no está hecha para tener puro auto eléctrico. Y un auto eléctrico es carísimo. Son carísimos y el litio
tampoco es que sea tan limpia la extracción del litio para sus baterías, ¿eh? A eso iba. La huella de carbón que deja un auto eléctrico es altísima. O sea, empezando por las baterías. Baterías que, terminando su uso, pues van al tiradero, van a contaminar. Entonces, es algo que si la gente estudiara un poquito más, viera la farsa en eso. Ahora, lo que es los cambios de temperatura en el mundo, creo que no tanto obedecen a la actividad humana. O sea, el mundo pasa por ciclos de temperatura periódicos que se han dado por siglos. Y yo me preguntaría que por qué es lo que causa los cambios de temperatura en Marte, si no hay marcianos o no hay humanos. Tiene una relación directa también en la cuestión del sol. Pero nadie niega la contaminación, y supongamos que sí, que hay algún grado de influencia y demás. Definitivamente no son estas políticas públicas pensadas para salvarnos de la catástrofe, me parece a mí. Al contrario, son bastante maltusianas, antihumanas, misántropas. Bueno, Elmer, ha sido un placer contar contigo. La gente puede seguirte en X en @Elmer de larga 70, ¿verdad? Es correcto, así es. Perfecto. Y también les recomiendo mucho que vean los programas que hiciste. Por ejemplo, me encantó el que hiciste sobre los incendios en Los Ángeles, una tragedia, con el final también, la finalidad de acelerar las Smart Cities, estos guetos tecnocráticos modernos. Lo hiciste con don Rubén Luengas, muchos programas tuyos con él muy buenos. Espero tenerte aquí de nuevo. No, cuando digas, Nicolás, un gusto haber participado contigo y pues estamos a la orden. Un abrazo enorme, Elmer. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Y amigos, los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz para sostener al periodismo libre y a difundir este video en todas sus redes y grupos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.